Hay una sensación, muy del siglo XXI, ¿no? La de sentir que no podemos concentrarnos en nada, ni 5 minutos. Un libro, una película, incluso una conversación. Todo parece interrumpido por esa necesidad de mirar el teléfono. Y al mismo tiempo, una irritabilidad, como un aburrimiento que no se va. Hoy vamos a analizar a fondo una conversación fascinante con la psiquiatra Marian Rojas Estape, que, intenta ponerle nombre a todo esto. La misión de hoy es clara: entender por qué nos volvimos una sociedad que vive del placer instantáneo y cómo esa búsqueda está literalmente reconfigurando nuestro cerebro. Vamos a ver el diagnóstico que propone y, sobre todo, qué podemos hacer. Exacto. Y el diagnóstico es muy directo, ¿eh? La fuente habla de 3 intoxicaciones que definen nuestra era. La primera por cortisol, o sea, estrés crónico. La segunda es por dopamina, esta búsqueda sin fin de placer. Y la tercera, que quizá es la raíz de todo, es como la falta de un propósito, de un para qué, nos deja en un vacío que intentamos llenar con sensaciones. Es una mirada a la neurociencia de nuestro malestar de todos los días. De acuerdo. Empecemos a desgranar esto. Suena complejo. La fuente arranca diciendo que vivimos intoxicados de cortisol. La mayoría pensamos en estrés como, no sé, que te persiga un león. Algo dramático. Pero aquí se habla de algo mucho más sutil, ¿no? Del día a día. Totalmente. Esa es la clave. El cerebro no distingue entre una amenaza real, como el león, y una amenaza imaginada. Y nuestros leones modernos son infinitos. ¿Cómo cuáles? Pues la notificación de un correo del jefe a las 10 de la noche, la comparación constante en redes sociales, la ansiedad por el dinero, el miedo a que te dejen fuera de un grupo de WhatsApp. Cada una de esas cosas es una pequeña alerta para el cerebro. El problema no es un pico de estrés. El problema es que ese estado de alerta se vuelve permanente, nunca baja. Y la fuente es clarísima con las consecuencias. Esto inflama el cuerpo y a nivel cerebral destroza una zona clave. La corteza prefrontal. Exacto. Piensa en ella como el director de orquesta de tu cerebro. Es la que te permite planificar, controlar impulsos, empatizar, pensar con claridad. Cuando el cortisol la inunda, ese director de orquesta se va de la sala. Y nos quedamos en modo supervivencia. Reaccionando, no pensando. Entiendo. O sea, el cortisol nos pone en modo de reacción constante. Pero, ¿qué pasa con el otro lado? Con el placer. La fuente dice que también estamos intoxicados ahí, con la dopamina. Y eso me cuesta más entenderlo. ¿Cómo es que el placer nos puede hacer daño? Suena a contradicción. Lo parece. Pero la neurociencia lo explica con una analogía que me parece muy buena. Imagina una balanza o un juego de tirar la cuerda. De un lado tienes el placer, la dopamina, y del otro, el dolor. Son circuitos que están conectados. Cuando tienes un pico de placer muy alto y muy rápido... ¿Un video viral? ¿Comida chatarra? ¿Pornografía? Justo eso. El cerebro, para mantener el equilibrio, para volver a la homeostasis, activa con la misma fuerza el lado del dolor. Espera, a ver si entendí bien. O sea, cuando estoy media hora viendo videos en TikTok, mi cerebro no solo recibe placer, al mismo tiempo está preparando una respuesta de dolor para compensar. Y esa respuesta es lo que siento después. Esa apatía, esa irritabilidad. ¿Así funciona? Exactamente así. Es la resaca dopaminérgica. Si abusas de esos picos con el tiempo, el lado del dolor de la balanza empieza a pesar más de forma crónica. Y aquí viene lo más perverso de todo esto. Ya no buscas el estímulo para sentir placer, sino para aliviar ese malestar de fondo que tu propio cerebro creó. A nivel de neuronas, los receptores de dopamina se esconden, se protegen. Y por eso necesitas cada vez más para sentir lo mismo. Es el mecanismo de cualquier adicción, en su forma más pura. A ver, esto suena casi como una ley de la física emocional. Pero, ¿no es un poco pesimista? Sugiere la fuente que cada momento de placer intenso nos cobra un peaje de dolor. ¿Dónde queda la alegría? Es una excelente pregunta. La clave no está en la alegría, sino en la intensidad y la velocidad del estímulo. No es lo mismo el placer sereno de una buena charla o de leer un libro, que son liberaciones de dopamina moderadas, que el bombardeo artificial para el que no estamos diseñados. La fuente es muy directa.
Llama a TikTok o a los videojuegos hiperestimulantes drogas que entran por los ojos. Y dice que están diseñados para ser adictivos. Exacto. No es un accidente. Es por diseño. Ese diseño me lleva a otra de las ideas que más me impactó. El concepto de las carreteras neuronales. Explica de una forma increíble por qué ya no disfrutamos de las cosas simples. Es una metáfora brillante, sí. Imagina que cada actividad placentera crea una vía en tu cerebro. Jugar una partida de dominó con alguien de tu familia, por ejemplo, eso crea una carreterita rural, tranquila, agradable. Por ahí circulan, digamos, 5 bolitas de dopamina, un placer moderado. Ahora, a esa misma persona le das un videojuego online, de esos con recompensas constantes, sorpresas. Esa actividad no crea una carretera rural, crea una autopista de 8 carriles, con luces de neón, por la que van a toda velocidad 500 bolitas de dopamina. Entiendo la imagen, pero ¿qué tan literal es esto? ¿El cerebro tiene una cantidad finita de dopamina para repartir? ¿O es más que nuestro umbral de lo que nos parece placentero se dispara? Es más lo segundo, pero el efecto práctico es el que describe la metáfora. La autopista se convierte en un ladrón de dopamina. Le roba a las carreteras secundarias. Exactamente. El cerebro se acostumbra a ese nivel de estímulo. Después de semanas en la autopista, intentas volver a la carretera del dominó y, wow, te parece aburrida, lenta, la vía está llena de maleza, ya no te genera placer. Tu umbral cambió. Por eso alguien enganchado a las series ya no puede leer una novela. O porque después de comer algo ultraprocesado, una fruta te sabe a nada. La fuente cuenta un caso que me dejó helado. El de un paciente adicto a la cocaína, que es, bueno, la autopista por excelencia. Su hermano le dice que va a ser el padrino de su hijo. Un momento que debería ser de una alegría inmensa. Y el paciente no siente absolutamente nada. Cero. Su carretera neuronal para ese tipo de placer estaba muerta. Es la consecuencia final y más trágica, la anedonia, la incapacidad de disfrutar de la vida. Y esto nos conecta de nuevo con la corteza prefrontal, la que estaba dañada por el cortisol. Porque la pregunta es, si la persona sabe que la droga le va a hacer mal, le va a traer culpa, problemas, ¿por qué su cerebro la sigue eligiendo? Porque su director de orquesta ya no funciona. Exacto. Ha perdido la capacidad de ver a largo plazo, de sopesar consecuencias. Lo único que importa es el alivio de ahora. Entonces es un círculo vicioso perfecto. El estrés crónico debilita nuestra capacidad de decidir bien, y esa debilidad nos hace caer en la trampa del placer inmediato, que a su vez genera más malestar. Pero la fuente no se queda solo en la bioquímica. Apunta a algo más profundo, la falta de sentido. ¿Cómo se conecta todo esto con el vacío existencial? Se conecta directamente. Sí, se basa mucho en las ideas de Viktor Frankl. La tesis es que la mente humana no soporta el vacío. El vacío es angustia. Y en una sociedad donde a menudo faltan un para qué claro en la vida, un propósito, pues tendemos a sustituir el sentido por sensaciones. Las sensaciones son el sustituto fácil del sentido. Son inmediatas, dopaminérgicas, no requieren esfuerzo. El problema es cuando se convierten en lo único que nos hace sentir vivos. La fuente dice que nos convertimos en drogodependientes emocionales, siempre buscando la siguiente experiencia, el siguiente like. El culto al instante. Vivir en un presente continuo consumiendo todo a máxima velocidad. El resumen del libro, no el libro. El tráiler, no la película. No hay tiempo para el matiz, para saborear nada. Y esto nos lleva a huir de una cosa por encima de todas. El aburrimiento. Exacto. Huimos del aburrimiento porque en el momento en que paramos se activa nuestra voz interior. Si estás bien, de esa voz pueden salir ideas, creatividad. Pero si estás ansioso, si tienes cosas sin resolver, de esa voz emergen tus miedos, tus inseguridades, tus fantasmas. Y para no escuchar eso, cogemos el móvil. Es un anestésico contra nosotros mismos. El ejemplo que se da es brutal. Una sesión de mindfulness en una empresa. La instrucción era simple. Parar 10 minutos y respirar. Nada más. ¿El resultado? El 20% de la gente tuvo ataques de pánico y ansiedad. Es un dato impactante, ¿verdad? Demuestra hasta qué punto no sabemos estar a solas con nuestra mente. El silencio se ha vuelto aterrador. Porque en el silencio ya no hay distracción. Tienes que enfrentarte a lo que hay dentro. Y preferimos la intoxicación de dopamina a esa conversación. De acuerdo.
El panorama parece una trampa perfecta de la vida moderna. Pero afortunadamente la conversación no termina ahí. Se proponen soluciones, lo que la fuente llama rutinas vitamínicas. Y una de ellas me llamó mucho la atención. Abrazar el dolor. A ver, la solución para sentirnos mejor es sentirnos mal a propósito. No, no parece tener sentido. Suena paradójico, sí, pero tiene toda la lógica si volvemos a la balanza placer-dolor. La idea no es buscar el sufrimiento, es introducir voluntariamente microdosis de incomodidad. Por ejemplo, Terminar la ducha con 30 segundos de agua fría. Aguantar un poco el frío antes de abrigarte. Esperar 15 minutos antes de revisar esa notificación que te llegó. ¿Y qué pasa cuando haces eso? Empujas voluntariamente el lado del dolor de la balanza. Y el cerebro, para compensar, empieza a generar su propia dopamina endógena. Es una forma de reenseñarle al sistema a no depender de lo externo para sentirse bien. es el placer que sientes después de un esfuerzo. Justo, el que sientes al terminar una carrera o una larga caminata. Es un placer ganado, no un placer consumido. Entendido. Es como entrenar un músculo. Otra idea es el ayuno de dopamina. Esto suena drástico. Implica vivir como un monje. Para nada. No se trata de eliminar el placer, sino de resetear el sistema. La idea es que identifiques tu autopista de 8 carriles principal. Aquello a lo que recurres de forma automática. Eso es, las redes, el azúcar, los videojuegos. Y lo elimines por completo durante un tiempo. Una semana, por ejemplo. A ver, un ejemplo práctico. Alguien hace un ayuno de redes sociales una semana. ¿Qué puede esperar que pase? Fantástica pregunta. El día 1 y 2 probablemente serían horribles. Inquietud, aburrimiento, irritabilidad. El síndrome de abstinencia. Exacto. El cerebro gritando, ¿dónde está mi autopista? Los dedos buscando el icono del móvil solos. Hacia el día 3 o 4, la ansiedad bajaría. Quizás empiece a notar otras cosas. Se le ocurra llamar a un amigo. Y para el día 7, el sistema empezaría a resetearse. La carretera rural del dominó o del paseo volvería a ser atractiva. Que la manzana vuelva a saber a manzana. Este es el objetivo. Un reinicio del sistema. Y la última herramienta, que quizás es el objetivo final de todo esto, es buscar el estado de flujo. El flow es ese estado casi mágico, cuando te sumerges tan profundamente en una actividad que te desafía y te gusta que el tiempo desaparece, el ego se disuelve. Cocinar, tocar un instrumento, la jardinería, un deporte. La clave es que en ese estado el cerebro no percibe amenazas. Es profundamente reparador y es una fuente de bienestar auténtico, sostenible. No depende de un pico artificial. Resumiendo un poco el viaje de hoy, lo que analizamos es un mapa de cómo la vida moderna puede secuestrar los sistemas de recompensa del cerebro y nos deja en un estado paradójico. Estresados, distraídos y, a pesar de buscar el placer todo el tiempo, profundamente insatisfechos. Exactamente. La intoxicación por cortisol nos roba la capacidad de pensar a largo plazo. Y la de dopamina nos encadena lo inmediato, destruyendo nuestra capacidad de disfrutar de lo simple. Y en el fondo, muchas veces, un vacío de propósito. Pero el mensaje clave, y es optimista, es que no somos víctimas. El cerebro es plástico. Podemos reconfigurar esas carreteras neuronales. Y las herramientas están ahí. Abrazar la incomodidad voluntaria, hacer ayunos de nuestras drogas digitales y buscar activamente esos estados de flujo que nos dan un sentido de plenitud. Se trata de proteger activamente a nuestro director de orquesta. Se trata, en el fondo, de pasar de ser meros consumidores de sensaciones a ser constructores de una vida con sentido. Es un cambio que requiere esfuerzo, sí, pero las recompensas son inmensamente mayores que cualquier pico de dopamina. Y para cerrar, una idea final que resuena de todo esto, algo para reflexionar. La fuente termina con una afirmación muy poderosa sobre la resiliencia humana. Dice que no hay historia, batalla o trauma tan doloroso que no pueda ser sanado y acompañado. Quizás el primer paso para sanar esta relación rota que tenemos con el placer y la atención sea precisamente ese: creer fundamentalmente en nuestra propia y asombrosa capacidad de recuperación.